programa Hablemos Claro, que se pasa hoy, tiene el privilegio de contar con la doctora Esperanza Martínez. Ella es médica, ella es política, con antecedentes extraordinarios en su carácter de médica, pues recibida en la Universidad Nacional, hizo estudio de posgrado en Bélgica y como ministra de Salud Pública, cargo que desarrolló con mucho éxito, que lastimosamente no tuvo continuidad en el espacio físico paraguayo por falta de política de Estado, pudo ella desarrollar 700 clubes de familia que fueron atendidos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Hablando con la gente más humilde, con el que nos conduce con el taxi, nos dice que la mejor ministra de Salud Pública que tuvo este país en los últimos tiempos fue la que estuvo bajo la dirección de la doctora Esperanza Martínez. Por eso dije al comenzar que esto es un privilegio. No siempre se puede hablar y no siempre se puede contar con tan ilustre personalidad. Y por eso le invitamos a la doctora Martínez para hablar hoy de un tema de realidad que duele, la salud pública nacional. Tan mal está nuestra salud pública nacional que vale la pena unas breves reflexiones sobre la situación del país y si hay posibilidad de que eso pueda solucionarse en este periodo de 5 años que va del 93 de este año a 5 años que dura el mandato presidencial del presidente que sea electo en abril de este año. Yo sé que la doctora Martínez es candidata a senador o a senadora por la Concertación Nacional y con muchas posibilidades de éxito, y en el supuesto de que sea Efraín Alegre el próximo presidente de la República, yo estoy absolutamente convencido de que ella va a desarrollar un programa muy interesante a favor de las clases desposeídas de este país. Porque olvidé de decir, nadie puede negar su origen. Y desde que ingresé en la ganadería, la pequeña ganadería, aprendí el valor de la genética. Y la doctora Martínez es hija de un gran compañero de partido, de una gran persona. Me estoy refiriendo con emoción al recordarle, él se llamó Benito Martínez. Y la hija del doctor Benito Martínez es la doctora Esperanza Martínez. Por eso, con esta pequeña introducción, quiero dar inicio, doctora, a nuestra entrevista de hoy, para que por favor pudiéramos reflexionar sobre la situación de la salud pública en el país. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias también por las palabras hacia mi persona y hacia el tiempo que me tocó ejercer como ministra de Salud. Y bueno, y también por recordar a mi padre, ¿verdad? Yo creo que mi padre fue un gran soñador, también militante del Partido Febrerista, compañero suyo de luchas y de peleas en tiempos tan duros como la dictadura, de modo que recordarlo también siempre me emociona, que ha sido una figura muy importante para nosotros en el ámbito familiar. Y bueno, yo creo que el tema de la salud pública es un tema de prioridad en el Paraguay, que nunca ha tenido una voluntad política de invertir para construir un sistema basado en el derecho a la salud. En el Paraguay la mayoría de la gente cree que el sistema de salud es un regalo de los políticos y que hay que mendigarle a alguien, a un operador, a una autoridad para conseguir cama, para trabajar en el sistema de salud, para conseguir medicamentos, insumos,
y la gente no piensa que porque paga impuestos y porque es un ciudadano, la Constitución le protege y debería acceder a un sistema de salud gratuitamente, oportunamente y debería resolver sus problemas de salud. Y ese es el gran desafío para el próximo gobierno. Doctora, este tema de la salud pública no solamente quebranta. El problema de la salud pública es lacerante. El problema, el sufrimiento del paraguayo por la falta de insumos médicos, por la falta de camas, por la falta de médicos, golpea y golpea fuerte, sobre todo para quienes tenemos sensibilidad social. Y yo recuerdo una anécdota que vale la pena reflexionar sobre eso. En un acto político que hicimos en Piribebuy, se acerca un señor y me pide 15.000 guaraníes. Y le digo, ¿a qué necesitas? Y me dice que tenía en guaraní cherubi azúcar, ayuacepe y pastilla de amaril, un medicamento, una pastilla, como si eso pudiera resolverle su problema. Pero esa es la realidad de nuestros campesinos. Y cuando nos vimos necesitados de hacer campañas de salubridad en el interior de la República, nos hemos encontrado con situaciones pero calamitosas. O sea, esto no es solamente de ahora, esto es un problema que viene hace años. Y evidentemente es un descuido que ya no tiene ni siquiera perdón de Dios. Y ustedes que están, doctora, con la posibilidad de acceder al gobierno de la República, y usted en particular, como hija de un gran ciudadano y como partícipe de este país que ve estos problemas cotidianos, tiene una obligación moral de llevar con sus amigos un sistema de gobierno, una política de salubridad que permitan a los paraguayos tener un poco más de posibilidad de acceder a los medicamentos. Acá hemos caído tan profundamente en el pozo que hace unos días lo tuvimos a un alto funcionario del Instituto de Previsión Social que nos contó casi con lágrimas que el Instituto de Previsión Social tenía el mejor laboratorio del Paraguay, laboratorio para hacerse los medicamentos, y que aquello no funcionaba por falta de voluntad política y por la corrupción imperante en la institución. Los de IPS, las autoridades, ven más factible tener un comercio con la adquisición, con la compra de los medicamentos de los laboratorios particulares. Y hace años que el laboratorio mejor constituido en el Paraguay, que está en el IPS, está sin funcionar. Yo no sé si en salud pública existe ese laboratorio. Y de no existir, tendríamos que tratar de hacerlo para que los medicamentos, primero, podamos tenerlos. Segundo, tenerlo al alcance de la mano del más humilde. Y tercero, para que no falten esos medicamentos como están faltando hoy. Da lástima, da ganas de llorar ver a nuestros compatriotas que tienen la enfermedad de cáncer y no tienen un solo medicamento que el Estado le puede otorgar para que su mal pueda menguar. Entonces, esa es nuestra realidad, doctora. Y esa es una realidad sin colores, porque sufren colorados, ferreristas, liberales, encuentristas, y de todos los colores y sin colores. Entonces, la obligación es ver qué mecanismo podemos llevar adelante para que podamos ir mejorando este tema para bien de la gente.
Sí, yo creo que hay varias líneas de intervención y algunas ya lo iniciamos en el gobierno de Fernando Lugo. Lastimosamente vino el golpe parlamentario y como en este país cuesta que las políticas de Estado se establezcan, viene un gobierno incluso dentro del propio Partido Colorado que ha estado más de 70 años y viene y ni siquiera toma las medidas positivas de un gobierno para continuar con el siguiente, sino todo comenzamos de nuevo. Acá, en primer lugar, el tema de la corrupción es un tema importante. El segundo es toda esta lógica de tercerización o de privatización de la salud. Y para que funcione el negocio fuera del hospital hay que descomponer el aparato del ministerio o de la IPS, porque entonces yo mismo que tengo el laboratorio aquí termino abriendo mi laboratorio al lado como parte de un negocio. O sea, el tema de la corrupción ha producido mucho daño a todo el sistema público en general y en particular al tema de salud. Y en tercer lugar, tenemos que hacer un sistema de salud con ideas nuevas y modernas para tomar acciones que cambien lo que hoy está funcionando, porque evidentemente si seguimos haciendo lo mismo va a funcionar igual. Y en ese contexto se habían iniciado las unidades de salud de la familia. ¿Qué es lo que se pretende con la atención primaria de la salud? Primero, que cada 5.000 personas haya un equipo de salud de la familia y ese equipo conozca a la población y pueda actuar antes que se enferme. Vamos a suponer que usted y yo somos parte de un equipo de familia entre médicos, enfermeras y otros profesionales de salud y miramos un territorio con 5.000 personas cerca de donde vive la gente y vemos cuántas embarazadas hay. Bueno, que esas embarazadas, el 100% sean controladas a nivel prenatal para que lleguen sanas al final del embarazo y no tengan riesgos en el parto y no haya muerte ni de la madre ni del niño. Tenemos niños que tienen que ser vacunados, niños que tienen que tener control de peso y desarrollo hasta los 5 años para garantizar que no haya desnutrición, para garantizar que ese cerebro que se está alimentando esté en las mejores condiciones. Si hay diabéticos, si hay hipertensos, el equipo de salud puede calcular cuántos hay en la comunidad, cómo hacerles llegar la medicación para que en realidad no haya desabastecimiento y para que no compremos de más, porque uno puede sobre 5.000 personas hacer muchas acciones de planificación. Entonces, con 2.000 equipos en Paraguay, que somos 7 millones de personas, nosotros pudiéramos tener un fabuloso equipo de salud que vive cerca de donde vive la gente, le conoce a las personas en sus condiciones sociales, económicas, etcétera, y trabaja de manera articulada con todos los otros servicios del Estado. Y doy el ejemplo otra vez de la embarazada. Si la embarazada es una niña, como en el Paraguay tenemos 400 partos entre niñas de 10 a 15 años, que son prácticamente niñas madres. Si nosotros detectamos en el sistema de salud a una niña de 12 años, o de 11, o de 10, tenemos que hablar con el sistema de educación, porque es seguro que esa niña sale de la escuela porque tiene vergüenza, porque es expulsada de la escuela, porque le hacen lobby los compañeros, o a veces los propios profesores no comprenden la situación social. Entonces, salud tiene que hablar con educación para proteger. Si esa niña es una niña indígena o cualquier otra niña en situación de pobreza, tiene que hablar con las políticas, por ejemplo, de Tecoponá, que actúan sobre la pobreza. Entonces, cuando hablamos de los equipos de salud de la familia que intervienen en el barrio, en la comunidad, en el asentamiento, estamos hablando que el Estado se organiza para atenderle a esa persona para que no tenga enfermedad, para que si lo tiene sea breve y si se complica sea del menor costo en términos de salud y también en términos de costos económicos al sistema de salud. Entonces necesitamos cambiar, porque la salud tradicional es del médico que se sienta a esperar que vengan pacientes. Yo estoy en la consulta
y espero que vengan a consultar. Hoy la salud pública sale a la calle, por eso hace medidas sobre la población, hace medidas para poder determinar a tiempo, de manera a prevenir el cáncer, el prevenir la diabetes, el prevenir una serie de enfermedades que hoy son frecuentes, de alto costo, no solamente en términos de salud y vida, sino también de altos costos para el sistema de salud. De modo que aquí hay que pensar una serie de acciones que van a innovar y que van a cambiar lo que hoy conocemos como nuestro sistema de salud. Me parece extraordinaria su explicación, doctora. Y eso me viene un poco a la memoria lo que yo pude observar en un sistema de medicina familiar que se da en una isla llamada Cuba. Muchos cuestionan el sistema político de Cuba, pero nadie puede cuestionar el sistema de salud imperante en la isla. Yo estuve allí varias veces y he visto el funcionamiento del sistema familiar de la salud. En una manzana, los médicos cubanos tienen registrado la cantidad de habitantes de esa manzana y registrado las enfermedades que tiene cada uno de los habitantes de esa manzana. Entonces, cuando se produce un problema de salud y tiene la necesidad de llevarlo a un centro asistencial, ya saben de qué se trata, de qué enfermedad se trata y cómo tratarlo. Para mí, una cosa que me llamó poderosamente la atención positivamente. Lastimosamente, nuestra sociedad es tan reaccionaria. Yo estoy en un grupo de café donde impera la reacción a los componentes de estos amigos de café. Y hablar de Cuba es hablar de lo peor. Y sin embargo, doctora, a mí me cupo la oportunidad de ver la actuación del médico de familia. Y me cupo la oportunidad de verle a alguien que tuvo necesidad de llegar al hospital de los hermanos Mejía. Y le operaron del corazón. Salió de allí, dijo muchas gracias y se retiró. Sin habérsele cobrado un solo peso, un solo céntimo. Y aparte de eso, en las calles de La Habana y en las calles de las ciudades del interior de Cuba, no hay una sola persona que tenga problemas de la dentadura. No hay caries, porque son atendidos por esos médicos de familia que los lleva para resolver el problema. A mí me impactó favorablemente. Y cuando vine acá, le escribí una carta a Fidel Castro. Era a la sazón presidente del Partido Revolucionario Febrerista. Y le pedí si no podía enviar a personas de escasos recursos económicos para estudiar medicina. Antes de 8 días ya tuve la respuesta. Era septiembre y me dijo, mándeme los 5 primeros. Y como acá todavía no terminaba la secundaria, se tuvo que dar exámenes extraordinarios. Y se enviaron los primeros 5 estudiantes. Todos ellos son médicos y están trabajando acá. Uno de ellos fue el mejor egresado de todos los estudiantes de medicina de toda Cuba. Y está en estos momentos en un hospital de París ejerciendo su profesión. Y no es cierto eso de que no salgan eficientes médicos. Es una absoluta mentira. Salen muy buenos médicos, sobre todo humanos. Y hay muchos, casi más de un centenar de médicos cubanos que están ejerciendo acá, demostrando no solamente capacidad, sino humanidad. Bueno, acá me piden un corte y vamos a cortar un poquitito, doctora, para seguir después. ¿Cómo no? Continuando con el programa, la salud pública en el Paraguay.
con el privilegio de contar con la doctora Esperanza Martínez, con la esperanza de que con su presencia pudiéramos mejorar el sistema de salud, la política del sistema de salud del Paraguay. Porque esto no da más, esto que ocurrió durante la pandemia. Y no solamente durante la pandemia, es una cosa de todos los días. Los enfermos de los riñones, de cáncer, de todo, no pueden ser atendidos. No hay cama, no hay hospitales, no hay médicos. Entonces, el presupuesto general, del presupuesto general de gastos de la nación hay que llevar un porcentaje elevado para salud y para educación. Si pretendemos mejorar en el futuro, porque así como estamos yendo, no hacemos otra cosa sino caer víctima de una mayor corrupción cada día. Falta de educación, falta de salud. Entonces, esto lastima el corazón y lastima el pensamiento. Cuando en nuestro país seguimos todavía en el último vagón del ferrocarril. Entonces, yo particularmente, y no es porque quiera decirle a usted para ganar su confianza ni simpatía, sino porque creo con fe que usted es una de las personas que puede llevar adelante un programa de salud pública para resolver los problemas de la República. En la capital y en el interior de la República. Hay médicos, doctor. No hay muchos, pero hay, que pueden acompañarle en este trabajo, que va a llevar mucho sacrificio y a lo mejor hasta muy malos momentos, pero vale la pena por el bien de la República. Así es, Víctor. Mira, tomando tu comentario antes de cerrar el bloque anterior sobre los médicos de familia en Cuba, en realidad se ha estigmatizado mucho a los médicos cubanos, etcétera, pero el tema de médicos de familia es una estrategia que surge después de un proceso donde todos los médicos sufrimos por muchos años el desarrollo tecnológico, la gran industria de la medicina con la creación de elementos tecnológicos de diagnóstico, etcétera, y la creación de las grandes especialidades. Entonces, todos los médicos creíamos que teníamos que especializarnos en algo y ser especialistas. Y resulta que para los costos de los sistemas de salud es imposible que todo aquel que tenga presión alta le vea un cardiólogo o todo el que tenga diabetes le venga un endocrinólogo. No alcanzan los recursos ni acá ni en ninguna parte del mundo. Y, por ejemplo, Inglaterra, que es conocida como tal vez el centro y el inicio del capitalismo en el mundo, tiene un sistema basado en médicos de familia, en un sistema público muy eficiente, muy reconocido en Europa. Este mismo sistema lo tiene España, que me parece que es el que más se asemeja a Paraguay y hacia el cual tendríamos que mirar, digamos, como un objetivo a mediano y largo plazo. Y Inglaterra en la década del 50 del siglo pasado ya comenzaba a trabajar con médicos de familia por esta idea de darle calidez a la atención, de poder llegar a toda la población y que la salud llegue como un derecho realmente. Entonces viene todo este cambio de paradigmas que luego lo tomó la Organización Mundial de la Salud con el lema de Alma Ata. Y bueno, hoy tenemos en Canadá, tenemos en Brasil, tenemos en España, tenemos en Inglaterra, tenemos en muchos países donde esto se toma como un elemento del nuevo sistema de salud, ¿verdad? Y creo que nosotros, que encima tenemos pocos recursos humanos, que tenemos pocos, con más razón, tenemos que hacer sistemas que puedan llegar a toda la población, aquel que está más lejos, aquel que vive, no sé, en la frontera
o que vive en un asentamiento, la salud tiene que llegar a todos y a todas. Y ese es el compromiso de las reformas de salud que necesitamos en el país. Y creo que ese es el gran desafío que vamos a enfrentar a partir del siguiente gobierno. Y como usted lo señalaba claramente, la pandemia nos vino a demostrar el valor de los sistemas públicos, porque cuando vino la pandemia y comenzó la crisis y el pánico, los sistemas privados se cerraron y los que respondieron fueron los hospitales públicos y nos demostraron cómo hemos abandonado la salud pública durante décadas pensando que todo era privatizar y que la privatización era el éxito de la salud pública. Hoy países como Inglaterra, hoy países como parte de la Unión Europea se replantean otra vez fortalecer los sistemas públicos, fortalecer los equipos de salud de la familia. Y creo que Paraguay tiene que ir avanzando en ese sistema y tratar de llegar. Nosotros hablamos de hacer 6 suprarregiones en el Paraguay, dividir en vez de 17 regiones en 6 regiones que puedan crear un territorio donde en ese territorio se resuelvan el 80%, como subsistemas descentralizados, porque en Paraguay todo termina en calle última, o bien es Asunción y Central, o 2 o 3 capitales, pero si uno vive en una ciudad pequeña, o si vive en ciudades que no tienen llegada por asfalto o por algún sistema, ahí no llega la salud, o sea, no llega para todos los paraguayos y paraguayas. Y necesitamos que el sistema de salud llegue al lugar más remoto y para eso tenemos que desconcentrar el sistema. Esa va a ser una de las tareas importantes del nuevo modelo de salud. Acordarnos un poco, doctora, del interior de la República. Llega a nuestra condición de paraguayos. Acá en Puerto Elsa, acá al ladito de Asunción, no hay un centro de salud donde las mujeres puedan tener familia. Pasan a Clorinda. Yes. Los hijos ya son argentinos y no paraguayos. En Villeta, en Alberdi, en Pilar, ocurre la misma cosa. Y yo conozco el Alto Paraguay. El Alto Paraguay sí que es una miseria. Doctora, Olimpo, Bahía Negra, Puerto Guaraní, no hay nada. En Olimpo hay un médico, pero un médico que tiene que ser especialista de todo. Y eso no puede ser. Pero ahí a diario, no digo a diario, pero permanentemente están muriendo personas por falta de atención médica y por falta de medios para resolver sus problemas. Imagínense que de Bahía Negra, doctora, tienen que traerlo a alguien que esté enfermo. Le traen en canoa hasta Isla Margarita y de Isla Margarita pasan a Puerto Murtiño y de Puerto Murtiño tiene que venir a Pedro Juan Caballero o a Concepción. Toda una tragedia. En Carmelo Peralta se construyó un hermoso centro de salud y no hay médico. Entonces los que nacen en esa zona, todos son brasileños, porque son atendidos en Puerto Murtiño. Y eso no puede ser, eso no puede seguir así. Por eso hay muchos, los que están en la frontera, son todos o brasileños o argentinos. Incluso los que están en el Chaco, hasta bolivianos. Hasta Bolivia tiene mejor atención médica que nuestro país. Entonces, llegó la hora en que tenemos que decir, basta la corrupción. Por eso planteamos esta estrategia política que se llama concertación. Necesitamos unirnos todos los paraguayos y paraguayas que queremos el cambio, este cambio de un sistema de salud, de un sistema económico, de un sistema de educación que es un fracaso para la mayoría de la gente, y llegar a un modelo de país que sea un país de oportunidades y un país de derechos para la gente. Por eso todo este esfuerzo de construir una concertación, de poder llegar juntos y disputar a este viejo modelo que se tiene que poner de un costado y tiene que en este momento iniciarse un proceso de trabajo que permita profundos cambios en el Paraguay. Y para eso se necesita
acuerdo político, unidad, gobernabilidad y sobre todo una hoja de ruta muy clara que nos permita ver que los problemas que hoy son cotidianos, esa persona que nos está mirando, que se levanta a las 3, las 4 de la mañana, que tiene un transporte público de mala calidad, que no tiene empleo seguro, que su hijo no tiene para estudiar, que su hija que está enferma no tiene sistema de salud. Esa persona tiene que entender de que el Paraguay necesita de una nueva propuesta que se ocupe de esos problemas que a ella la quejan todos los días. Creo que en estos momentos ustedes tienen demasiadas oportunidades de llegar, porque estos acontecimientos que hoy están golpeando muy duramente al Partido Colorado hace de que el candidato colorado se vea en la obligación de buscar un mecanismo de mejorar su relacionamiento con los Estados Unidos. Así es, y yo espero que la gente también reflexione, porque a veces uno cree que toda esta cuestión de corrupción, de lavado, todas estas acusaciones sobre el expresidente Cartes, sobre el actual vicepresidente y todo lo que significa, no les toca a ellos. Sin embargo, esta corrupción, este modelo que se ha creado en tantos años y que protege a gente muy poderosa en este país, que se roba los recursos públicos, es el modelo que no permite que la gente pueda tener sus derechos, que pueda tener aquello que sueña para su familia y sus hijos, y que ojalá el 30 de abril la gente pueda votar a conciencia, pueda elegir y sobre todo que hagamos una nueva experiencia en el Paraguay, una experiencia de cambios, de propuestas, de vida nueva para la gente, de oportunidades, todo eso que estamos anhelando, que la gente se plaguea en las redes, que la gente se enoja, que la gente está insatisfecha. Eso no va a cambiar de un día al otro, sino va a cambiar a través del sistema democrático, que es el voto popular y el cambio de las autoridades. Así mismo, con esta salvedad de que el problema de la corrupción, el problema del robo, es el problema de los paraguayos y que los paraguayos tenemos que resolver. Así es. A mí me disgusta de sobremanera la intervención norteamericana en las cuestiones internas de mi país. Somos nosotros quienes, persuadidos de la gravedad de la situación que vivimos, tenemos que buscar el mecanismo para resolver estos problemas. Porque si no resolvemos y nos vamos directamente al infierno, entonces, pero no intervención extranjera. Sobre todo, un inmoral como ¿cómo se llama? Embajador norteamericano, que puede hacer de su trasero lo que quiera. No es que uno esté cuestionando su calidad de homosexual, pero sí yo cuestiono que vengan a quebrantar una institución que en mi país es una institución soberana de la familia. No puede venir a decir mi marido. No. Si yo soy gobierno, lo primero que haría es declararlo persona no grata para el país. Pero con la condición, no la condición, sino la convicción de que nosotros tenemos que encontrar acá la fórmula para que los corruptos dejen de ser corruptos, para que los corruptos y los ladrones tengan el lugar que se merecen estar, que es la Penitenciaría Nacional, que los jueces y fiscales analicen, imputen y resuelvan como dice la ley, y no porque otro viene a decirle, ellos tienen que hacer eso. Terminó. Entonces eso depende de usted, de mí y de los paraguayos, que elijamos al mejor fiscal, que elijamos al mejor juez y que las instituciones funcionan porque están los mejores al frente de las instituciones jurídicas y de las instituciones judiciales y de las instituciones como el Ministerio Público y la Administración Pública por favor, la Administración Pública. Acá también, y yo celebro que de paso, pueda decir algo
que me causa una satisfacción muy especial. Acá si nosotros resolvemos el problema, y vino acá hace poco la ingeniera Mercedes Canese. Sí, para hablar del tema Itaipú. Si nosotros recibimos lo que merecemos recibir en Itaipú y resolvemos el problema comercial con China continental, doctora, pasamos al frente. Y el único candidato a presidente de la República a quien le escuché decir vamos a tener relaciones diplomáticas y comerciales con China es Alegre. Entonces, mis felicitaciones a él por haber tenido la valentía de decir esto, aunque no le guste al tío Sam. Así es, yo creo que la propuesta que trae Efraín como candidato de la concertación es una propuesta seria, primero de lucha contra la mafia, que ha sido, digamos, como uno de los temas más emblemáticos de su campaña, pero así también esta idea de renegociar Itaipú, que la presencia o la recuperación del 50% de nuestra energía sirva para cambiar el modelo económico en Paraguay, ese modelo extractivista, que todo lo que, las riquezas que tenemos ponemos en un cajón y lo enviamos afuera, y empezar un proceso de industrialización en el Paraguay como mecanismo para la lucha contra la pobreza, porque la gente sale de la pobreza porque tiene empleo, empleo digno, empleo con seguridad social, etcétera. También... Hay igualdad de oportunidades. Así es. Entonces necesitamos en realidad que esta apuesta que le pedimos a la ciudadanía que nos acompañe sea una propuesta de cambios profundos en el Paraguay. Y la alternativa es o seguimos en lo mismo, ¿verdad? Con los tres poderes amordazados por sectores económicos y políticos, un pequeño grupo que se cree dueño del Paraguay y que controla el Paraguay, que compra legisladores, que compra jueces, fiscales, policías, ministros y sus equipos correspondientes, o empezamos a pensar un sistema que represente los intereses de todos los paraguayos y sobre todo que vaya a iniciar un proceso de grandes transformaciones. Creo que ese es el debate, o continuismo o un proceso de cambio y de alternancia que creo va a ser lo más saludable para la democracia paraguaya. Esperemos que así sea, doctora, porque este sistema no da más. Donde tocamos está podrido. Está podrido la administración pública. Está podrida la fiscalía. Está podrido el poder judicial. Está podrido el poder ejecutivo. Y usted que es senadora, usted sabe, está podrido el poder legislativo. No solamente desde ahora, desde hace mucho tiempo. Se decía desde hace rato que hay parlamentarios que venden su conciencia por dinero. No solo de ahora. Yo fui parlamentario del 93 al 98 y yo no puedo certificar quiénes fueron, pero ya se decía a alta voz que fulano y mengano recibían dinero del Poder Ejecutivo. Y eso es triste. Eso es triste que se sigan aferrando a sus sillas en el Parlamento Nacional personas que no merecen ni ser zapateros o limpiadores de zapatos de los parlamentarios. Acá vuelven a pedirme una... Y bueno, de a poco, doctora, estuvimos entrando en el tema político del que no podemos sustraernos. Así es. Y continuemos del problema de la salud y de la política sin ningún tipo de problemas. Este es un programa abierto y sobre todo es un programa de respeto hacia el otro. Queremos revitalizar la decencia, porque hemos caído
tan profundo que en el periodismo nacional la gente no se respeta, la gente se trata de fulano o fulanito, y eso, yo soy maestro normal. Eso es inconcebible, porque hay que respetar a la gente. El nombre de pila puede darse entre muy amigos, pero al existir un encuentro entre personas de la sociedad paraguaya, uno no puede decir, yo no soy ni amigo, ni querría ser nunca amigo de Marito, pero me guste o no me guste, es el presidente de la República hasta el 15 de agosto. Yo no lo voy a llamar Che Marito. Y si yo fuese presidente de la República, alguien me llame Che Víctor, no lo voy a atender. Porque creo que tenemos que volver a revitalizar el valor del buen trato, de la educación y la decencia. Ustedes que están en el Parlamento, para mí me resulta altamente, no encuentro calificativos, pero la indecencia en el trato de la gente. Ni en el mercado 4 ya no se da eso. Y sin embargo en el Parlamento tenemos gente que se trata de la vulgaridad extraordinaria. Y hasta se dice que hay parlamentarios que eso lo dijo el embajador norteamericano, pero no porque lo haya dicho él. Yo también fui parlamentario y en mi época ya se decía que a 2, 3 senadores de la oposición recibían plata. Y entonces tenemos que hacerle saber a los parlamentarios, a los candidatos al Parlamento, que no se va a tolerar más la indecencia, la deshonra y la irregularidad en el manejo de la cosa pública y en el manejo de la cosa política. No puede continuar. No podemos admitir ya la existencia de parlamentarios de nefastos antecedentes, de nefasta conducta, de términos soeces. El Parlamento tiene que ser un lugar de distinción, donde se discuta con altura, con fundamento y en atención a los intereses superiores del país. No, la cuestión es, esto que está ocurriendo hoy es calamitoso. A mí me avergüenza como es parlamentario escucharle a los parlamentarios hoy. En aquel entonces ya hubo, pero no tanto como hoy. Yo estuve del 93 al 98, pero había un poco más de decencia. Hoy le estamos invitando para el siguiente programa a uno que fue presidente del Congreso Nacional, el doctor Miguel Abdón Zaguer. Un señor, un liberal a carta cabal, un señor decente y de cuya honestidad creo que nadie puede dudar. Entonces queremos traer, estamos trayendo en este programa a gente que pueda merecer el respeto de los que están viendo y escuchando el programa. Que esto no puede ser un lugar de discusión chabacana. Tenemos que dejar a otros niveles. Y Miguel Zaguer es una persona honrada, es ilustrada y tuvo una brillante actuación en el Parlamento en donde yo estuve. Fue también ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, le estoy diciendo con eso, doctora, que su presencia enaltece el programa. Su presencia hace que nos sintamos nosotros como conductores del programa profundamente satisfechos por llevarle a la ciudadanía su voz, sus ideas, sus proyectos, que estoy absolutamente seguro va a luchar, va a combatir porque esos proyectos puedan ser cumplidos. Sí, le agradezco. Y en realidad las reflexiones que usted hace van de la mano al deterioro del sector de la política en los últimos años.
Hay que reconocer que cada periodo parlamentario parece que en vez de ir para adelante vamos para atrás y cada vez la calidad de los parlamentarios es de menor calidad. Y también viene todo este fenómeno de las redes sociales, de que la gente quiera estar permanentemente en la agenda mediática, etcétera. Entonces hay como una necesidad de sobresalir y a veces para sobresalir uno, bueno, hace cualquier cosa, ¿no? Yo creo que la política tiene que recuperar su esencia, que es debatir las ideas con respeto, más allá de las diferencias. Con altura. Estamos, claro, estamos construyendo un Estado democrático y qué bueno que no pensemos igual, ¿verdad? Qué bueno que no sea una unidad granítica y volvamos a la dictadura donde todos teníamos que pensar igual. Pero, como usted decía, hay que hacerlo eso con respeto, con tolerancia, porque es parte del desafío también que las nuevas generaciones apuesten, digamos, a estos modelos, si se puede llamarlo de alguna manera, y no precisamente lo que hoy estamos dando como país desde los tres poderes del Estado: corrupción, prebendarismo, mediocridad, qué sé yo, sálvese quien pueda. Eso es lo que hoy está pasando en el Paraguay. Por eso que importante que el 30 de abril la gente sobre todo participe, que la gente no se quede en su casa, que no se enoje, se plaguee por las redes sociales, sino que participe, porque en la gran participación vamos a enfrentar a las estructuras, a esas estructuras que se mueven con dinero, con corrupción. Vamos a enfrentarle con una gran movilización ciudadana y eso creo que es lo importante. Y nosotros, usted sabe que yo soy, no solamente estoy en la concertación como presidenta y por lo tanto acompañando todo el proceso de unidad, sino que también formo parte de la lista del Frente Guasuñe-Monguetá, que es la lista que viene desde la época de Fernando Lugo, representando a los sectores sociales, a los sectores del campo, de la ciudad, sobre todo más vulnerable, a los trabajadores que están todavía con mucha falta de derechos. Y bueno, desde el Frente Guasú también vamos a hacer una opción dentro de las listas que apoyan la concertación y creemos que tenemos que recuperar la política como ese modelo de gestión, como yo digo, donde recursos del Estado y decisiones políticas cambian la vida de la gente para mejor. No hay política pública si la gente no cambia su estado de vida. Si sigue en el mismo lugar, gastamos dinero, pero la gente sirve en el mismo lugar. Y yo suelo poner el ejemplo del Metrobús. El Metrobús nos endeudamos por 30 años, no estaba definido el proyecto, no se contemplaba el pago a los frentistas, cerramos Eusebio Ayala por 3, 4 años, quebramos a miles de empresas, Sí, señor. no hicimos el Metrobús, lo poco que se construyó se tuvo que romper de nuevo, no le indemnizamos a las familias, no tenemos el Metrobús, tenemos la deuda y nadie está preso. No sé, es el sueño del estafador perfecto es esto. Entonces yo creo que es el momento de decir basta a esto y apostar a políticas públicas que transformen la vida de la gente. De eso se trata la política definitivamente. Menos mal, doctora, que nada es producto de la casualidad. Todo obedece a una causa. Si seguimos con este sistema corrupto, es porque las familias paraguayas fueron infusionadas por la corrupción. Porque la base de las instituciones, que es la familia, se fue apagando de a poco. Pero hay un signo alentador, un viento que viene soplando suavemente, pero que nos trae el cambio. Y ya tuvimos acá 2 situaciones políticas que nos llevaron a demostrar que se puede cambiar. Una con Carlos Filisola en la Intendencia Municipal.
Nadie puede decir que se ganó con trampa ni con dinero. Se ganó limpiamente con la simple atención de todas las mesas electorales, con el control de las mesas electorales. Se ganó. Y la segunda, la del Hugo, que nadie puede decir que se ganó con trampas. Se ganó legalmente, honradamente, con los votos ciudadanos. Quiere decir de que tenemos antecedentes que nos permiten pensar en positivo. Lastimosamente lo del Hugo se truncó por el camino como consecuencia de que este es un país muy especial. Entonces, olvidemos las cosas del ayer, pongamos paño frío a todo esto y miremos con optimismo de que esta vez puede llegar el tercer cambio en el país. Entonces, si no se produce esto, vamos a volver a tener a los grandes dicharacheros, a los grandes embromados, a los grandes usureros, a los grandes corruptos, a los grandes ladrones, a los policías polibandis, a los militares que están metidos en el tráfico de drogas y del robo escandaloso. Entonces, los funcionarios públicos, hoy yo vengo cada programa hablando sobre eso. Catastro, doctora, no se puede transferir un inmueble, porque en catastro tardan los expedientes 3 meses, 4 meses, 6 meses, y nadie es capaz de encontrarle una solución a esa situación. Infelizmente, pero esa es nuestra realidad. O sea, el desafío que tienen ustedes es un desafío muy grande. Hay que entender de que la ciudadanía está expectante, viviendo con esperanza, de que Esperanza Martínez pueda transformar este país. Doctora, le reitero mis agradecimientos por su participación, mis deseos sinceros de que tenga éxito en las próximas elecciones y que con usted y sus amigos podamos tener el cambio tan ansiado en la República. Muchas gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Realmente fue muy agradable, muy llevadero esto. Pareciera que como el tiempo no pasó y estuvimos charlando muy profunda y también amenamente. De modo que mi agradecimiento por la invitación y mi compromiso, como siempre, para que no solo se llegue a un nuevo gobierno a través de la concertación, sino que desde nuestro sector político, el Frente Guazú, le invito a la gente a que nos acompañen. Les recuerdo que yo soy candidata a senadora, lista 40, sección 4, ando así para que la gente lo recuerde. Y creo que la gente sabe que iniciamos un proceso de cambio con Fernando Lugo. Hoy el doctor Efraín Alegre y Soledad quieren dar continuidad a ese proceso, no solamente en las líneas, sino en esa idea de un proyecto patriótico, diverso, donde puedan caber los paraguayos y paraguayas decentes de todos los colores, de todos los signos políticos, y que una nueva propuesta patriótica y soberana pueda conducir los cambios que necesitamos en el Paraguay. Entonces le pedimos a la gente que participe, que se una, que no se quede en su casa, que podamos, como digo yo, con este dedo cambiar el destino del Paraguay. Hay que ir a votar, hay que votar por el cambio y hay que dejar atrás este Paraguay nefasto que ya sabemos perfectamente quiénes lo representan. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Gracias.